Hola queridos hermanos, buenos días. Nos da mucho gusto comunicarles que a partir de este domingo 20 de febrero estaremos estudiando el libro de los Hechos de forma expositiva, es decir, capítulo por capítulo. Por tanto, vamos a estar pasando 5 cápsulas de 5 minutos sobre el libro de los Hechos por las mañanas para conocer el trasfondo de este libro tan interesante y conocer con mayor claridad y profundidad el nacimiento de la iglesia. Buenos días a todos y comenzamos. Esta es la primera lección de nuestra serie El libro de los Hechos. En esta serie exploraremos el quinto libro del Nuevo Testamento, a menudo denominado como los Hechos de los Apóstoles o simplemente Hechos. Hemos titulado esta lección El trasfondo de Hechos y veremos un número de aspectos básicos que nos ayudarán a entender y a apreciar las enseñanzas de este libro con mayor claridad y profundidad. Nuestra lección se detendrá en 3 aspectos cruciales del trasfondo de Hechos. Primero, examinaremos la autoría del libro. Segundo, observaremos su escenario histórico. Y tercero, analizaremos su trasfondo teológico. Comencemos observando la autoría de Hechos. El libro de los Hechos fue inspirado por el Espíritu Santo, pero su inspiración divina no debe llevarnos a distraer nuestra atención de su autor humano. El Espíritu Santo preservó los escritos originales de las Escrituras libres de errores, pero aún así utilizó las personalidades, trasfondos e intenciones de sus escritores humanos. Tradicionalmente, se ha atribuido el libro de Hechos a Lucas, el autor del tercer evangelio. Pero ni el tercer evangelio ni el libro de los Hechos mencionan en forma específica el nombre del autor, de modo que deberíamos revisar las razones por las que se afirma la idea tradicional de la autoría de Lucas. Analizaremos la autoría de los Hechos desde 3 perspectivas. Primero, compararemos Hechos con el Evangelio de Lucas. Segundo, examinaremos la historia de la iglesia primitiva y sus testimonios con respecto a la autoría de Lucas. Y tercero, revisaremos brevemente otros aspectos del Nuevo Testamento que indican que Lucas escribió estos libros. Vayamos primero a lo que podemos aprender acerca de la autoría de Hechos a partir del Evangelio de Lucas. Cuando comparamos el libro de los Hechos con el tercer Evangelio, emergen 2 tipos de evidencia que sugieren con mucha fuerza que una sola persona escribió ambos libros. Por una parte, hay información explícita en ambos libros que nos apuntan a esta dirección. Por otra parte, hay también evidencia implícita derivada del estilo y del contenido de estos libros. Empecemos con la evidencia explícita que indica que hay un autor común para ambos libros. En Hechos capítulo 1, versículo 1, el prólogo del libro de los Hechos, leemos estas palabras. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí el escritor del libro habla de su primer libro, dando a entender que Hechos es el segundo de al menos 2 volúmenes. También indica que escribió este libro a una persona de nombre Teófilo. Escuchemos ahora el prólogo similar en Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Una vez más, este pasaje hace referencia a alguien llamado Teófilo, pero no hay referencias a un libro anterior. Tanto Hechos como el tercer Evangelio están dedicados a Teófilo, y el libro de los Hechos hace referencia a un libro anterior. Estos hechos aportan fuerte evidencia de que el autor de estos libros produjo al menos 2 volúmenes, siendo el Evangelio de Lucas el primer volumen, y Hechos el segundo volumen. De hecho, la conexión entre estos 2 prólogos refleja una antigua costumbre literaria de cuando un autor producía una obra de 2 volúmenes. Josefo, por ejemplo, escribió una obra de 2 volúmenes titulada Contra Apión.
que tienen prefacios similares en ambos volúmenes. Más allá de estas conexiones explícitas, hay también correlaciones implícitas entre Hechos y el tercer Evangelio que apuntan a una autoría común. Hay muchos eruditos en el Nuevo Testamento que han identificado similitudes entre estos libros. El tiempo solo nos permite mencionarlas brevemente, pero ellos proveen evidencia implícita significativa en favor de la autoría común. Como vimos, el capítulo 1 de Lucas, versículos 1 al 4, establece que el autor investigó una variedad de fuentes e hizo un relato ordenado dedicado a Teófilo. No debería sorprendernos que algunos eruditos hayan resaltado que los relatos del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos están ordenados y estructurados en forma similar. También hay varias similitudes en la estructura de la composición de los libros. Los libros se desarrollan en un estilo episódico y ambos tienen más o menos el mismo tamaño, completando ambos un pergamino de tamaño estándar. Más allá de esto, hay una longitud cronológica similar en cada libro. Tanto Lucas como Hechos cubren más o menos el mismo número de años. Y hay también temas paralelos entre ambos libros. Un ejemplo, el clímax del Evangelio está en el viaje de Jesús hacia su arresto, juicio, sufrimiento, muerte y victoria en Jerusalén, la capital del judaísmo y el asiento del poder monárquico judío. Paralelamente, el libro de los Hechos concluye con el viaje del apóstol Pablo hacia Roma, comenzando con su arresto, juicio y sufrimiento, y finalizando con su proclamación victoriosa del Evangelio de Cristo en la ciudad capital del poderoso imperio del mundo. Adicionalmente, hay similitudes entre los libros porque ambos son parte de la misma historia. Podríamos pensar que hay expectativas que se crean en el libro de Lucas y que no se cumplen hasta el libro de los Hechos. Por ejemplo, al comienzo de Lucas, el fiel Simeón declaró que Jesús sería la luz de los gentiles. Escuchemos estas palabras en Lucas capítulo 2, versículos 30 al 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas explica la salvación de Dios y la promesa dada a Israel. Pero solo en Hechos vemos la salvación de Dios que sirve en formas significativas como una luz para revelación a los gentiles. Estas y otras similitudes apuntan a una idea histórico-redentiva entre ambas obras y a un sentido de propósito y fe compartidos. Y estas similitudes también sugieren que estamos frente a las obras de un solo autor.